Antiguas personas religiosas, ¿qué te hizo dejar de creer en tu fe? Estaba en la clase de historia de la escuela secundaria pensando en cuán estúpidas eran las personas por creer en los dioses griegos. Y luego todo hizo clic. Al menos los griegos admitieron que sus dioses eran mezquinos y temperamentales. Y mucho más divertidos, Dioniso y Afrodita sabían cómo jodidamente festejar. A menudo me he preguntado qué creería la gente si todas las religiones y no religiones se presentaran con la misma validez. Nací en los Estados Unidos y crecí alrededor del hinduismo, el sijismo, el jainismo, el islam, el cristianismo y el judaísmo. Como mis padres nunca me presionaron realmente, siento que todas las religiones principales me han sido presentadas con la misma validez. El resultado es que soy agnóstico y realmente no puedo creer en nada. Lo bueno es que puedo elegir qué filosofías resuenan conmigo de cada religión. Eso es similar a mi historia, pero no fue hasta la universidad y tuve que leer los mitos de creación grecorromanos para una clase. Vi cuán similares eran sus historias al libro de Génesis. Entonces me pregunté qué razón tenía para creer que las historias sobre el Dios judeocristiano en la Biblia eran ciertas y otros mitos eran falsos. Había tenido dudas durante un tiempo, pero esa fue la gota que colmó el vaso. Igual que aquí. Tomé una clase de mitología como estudiante de segundo año en la escuela secundaria y fue como encender una luz. Nacido y criado como testigo de Jehová. Se fue hace casi 4 años a los 20. La hipocresía, la mentira, el miedo y en general, no me gustan muchas de esas personas. También la parte donde tengo que pasar cada segundo del día estudiando, predicando, y renunciar a mis esperanzas, sueños, metas y aspiraciones. Tenía un amigo que creció y se emancipó a los 16 años y eligió vivir en un hogar grupal en vez de quedarse como testigo de Jehová. Sí, he escuchado historias, suena horrible. Nacido y criado también. Salí de casa a los 16 años porque no podía soportar más la hipocresía. La predicación, el acoso escolar o la forma en que la religión tiene que dictar cada parte de tu existencia, y mi madre dijo que no se nos permitía vivir en casa si no lo seguía. El día que me mudé fue la última vez que mi madre me habló. 12 años después y ningún pío de ella o de mis hermanos simplemente porque ya no quería ser testigo de Jehová. No tienes que ser religioso para ser una buena persona, pero aparentemente los testigos de Jehová se niegan a aceptar eso. El mismo trato aquí. Se mudó a los 16. Los padres no me han hablado en 18 años. Los niños a menudo terminan como no religiosos solo porque están tan locos como una religión. Los padres que abandonan a sus hijos es lo que Jehová justo quiere. Lamento que hayas tenido la misma experiencia. Sí, estoy de acuerdo, es sorprendente lo completamente loca y extrema que es la religión, y sin embargo, no pueden verlo. Alucinante. No pude conciliar eso. 1. Dios tenía el control de todo. 2. Dios ama a todos incondicionalmente. 3. Dios se estaba permitiendo que le sucedieran cosas muy malas a las personas que ama. Somos creados a imagen de Dios. B. Dios es perfecto. C. Estamos concebidos en pecado. D. Nos conocía cuando estábamos tejidos en el útero. Todos se han quedado cortos de la gloria de Dios. F. La iglesia necesitará alrededor del 10% de tu dinero. Está Dios dispuesto a prevenir el mal, pero no puede. Entonces Él no es omnipotente. Él puede, pero no está dispuesto. Entonces Él es malévolo. Es capaz y dispuesto. Entonces, ¿de dónde viene el mal? No es capaz ni dispuesto. Entonces, ¿por qué llamarlo Dios? Eso fue atribuido al filósofo griego Epicuro. O Dios no es omnipotente, o es omnipotente pero no benevolente, o no existe. Si alguno de los tres se aplica, simplemente no es un Dios. Siempre menciono esto con las personas religiosas cuando me preguntan por qué me volví ateo, su excusa es que Dios es todopoderoso, todo lo sabe y tiene un plan que Él no puede cambiar. Pero entonces significa que es no todopoderoso por el Dios, la otra excusa es que su sufrimiento en la tierra es recompensado en el cielo. Entonces, Dios simplemente disfruta torturando sus creaciones. Él tiene la capacidad de dejarnos vivir en el cielo desde el principio,
pero no lo hace. ¿Por qué? Por razones. Dime, ¿qué clase de dioses es y por qué demonios debería molestarme en adorarlo? Permitir voluntariamente los horrores que ocurren en la tierra es tan malo como crearlos, lo que hizo de todos modos, y no adoraré a un ser que condona el mal. A mi hija le diagnosticaron cáncer cerebral solo unos meses después de que mi cuñada de 24 años falleciera también de cáncer. Todavía es difícil de creer cuando las personas buenas sufren y las personas terribles prevalecen. La comprensión de que básicamente todas las culturas humanas tenían religiones. Puedes ir a todos los confines de la tierra para encontrar sociedades aisladas y sin contacto y tienen dioses a los que adoran. Hay miles y miles de religiones, y ninguna razón para pensar que ninguna de ellas sea especial. ¿Por qué no crees en Dios? Esa es una pregunta cargada. ¿Cómo elegiste uno entre miles? La respuesta es dolorosamente obvia para cualquiera que no sea religioso. Exactamente. Una vez que se da cuenta de que la mayoría de las personas eligen una religión con la misma lógica que elegirían un equipo deportivo. Tradición regional o familiar, presión de grupo, queda claro que ninguna de ellas tiene ningún valor intrínseco. La religión es lo que piensas de ella y prefiero centrar mi tiempo y esfuerzo en otra cosa. Como dijo Richard Dawkins. Todos somos ateos sobre la mayoría de los dioses en los que la humanidad ha creído alguna vez, algunos de nosotros simplemente vamos un dios más allá. Cuando eres adoctrinado, no puedes ver lo loco que es. Cuando te alejas y miras desde el exterior, te das cuenta de lo loco que era creer en primer lugar. Fui criada como católica. CCD, la iglesia todos los domingos durante todo el 9. Durante mi último año de CCD justo antes de estar a punto de confirmar cuando tenía 15 años, quedé embarazada. Mi maestro de CCD y el sacerdote de mi iglesia vinieron a visitarme al hospital donde me dijeron que ya no me permitirían regresar a la iglesia por el pecado que había cometido. No fueron amables al respecto. Cuando mi bebé tenía como 4 meses, me topé con mi maestra de CCD mientras paseaba a mi hija y ella me preguntó cuándo iba a venir a bautizarla. Ella dijo que incluso aunque ya no fuera parte de la iglesia, al menos podría hacer eso y que el sacerdote lo haría por amabilidad. ¿Qué me haría ahí en su cara? El bebé nunca se había bautizado y se había dado cuenta de que toda la idea de religión era tonta. Todavía creía en un Dios por un tiempo, pero naturalmente llegué a la conclusión de que Dios no es real. Llamar pecado a mi bebé. Ahora tiene 21 años y está en su tercer año de universidad y lo tuvimos bastante difícil pero lo logramos. Ella no era pecado. Me crié en una iglesia cristiana protestante y trataron de hacerme creer en conspiraciones como Rihanna y Lady Gaga en los Illuminati. Además, que deberíamos estar en contra de la igualdad porque deberíamos seguir siendo tradicionales. Entonces el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer y están obligados a tener hijos, o de lo contrario son fracasos. Una vez hablé sobre el tiempo que tuve parálisis del sueño y el maestro de la escuela dominical me dijo que era un demonio enviado por Satanás. Sin mencionar que otro maestro seguía haciendo comentarios racistas, sexistas y homofóbicos todo el tiempo. No se trata de esa vida. Soy agnóstico ahora. Estaba aterrorizado cuando tenía 12 años porque me hicieron creer que la parálisis del sueño era la presencia de un demonio. Ocasionalmente escuché conspiraciones sobre celebridades seculares y me dijeron que el rapto sucedería en cualquier momento. Para cualquier contexto, crecí en una iglesia bautista fundamental independiente, de la cual se enorgullecen. Todos están atrapados en la década de 1960 en su mayor parte. Años de silencio, sin respuestas a la oración y la constante proliferación del mal a expensas del bien y el justo. Editar. Si hay un Dios, tendrá que suplicar mi perdón, una frase que fue tallada en las paredes de una celda del campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial por un prisionero judío. Un judío muere y se va al cielo. Se para a las puertas nacaradas y Dios dice: dime una broma y te dejaré entrar. El judío dice: el holocausto. Dios ve perplejo y dice: no lo entiendo. El judío dice: creo que tenías que estar allí. Siempre pienso que si hay un Dios, ¿por qué dejaría que se pusiera tan mal para tanta gente en todo el mundo?
Sí, es esto lo que me cambió. Mi madre, mi perro y yo fuimos horriblemente maltratados durante años por mi padre biológico. Era violento incluso en público. Recuerdo haber mirado a mi madre y luego los vecinos preguntándome si nos ayudarían. Ellos cerraron sus puertas, sus padres y nuestra Iglesia Católica Romana le dijeron que necesitaba perdonarlo y tratar de resolverlo. Que esta era su elección y que necesitaba que funcionara. Se negaron a darle una anulación. Una de mis tías incluso nos dijo que así es como actúan los hombres. Dios los hizo tan apasionados que es difícil para ellos controlarse a sí mismos y como mujeres es nuestro trabajo moderarlos. Como preadolescente, mi religión protegía a los hombres violentos y perdí mi fe tal como había perdido la inocencia. Rápido e implacable. Esto fue básicamente para mí también. Estaba en un viaje misionero en realidad. Lo que vi fue una comunidad fantástica. Gente cariñosa, acogedora y maravillosa. Que también resultó ser bastante pobre. En muchos sentidos, eran mejores cristianos que nosotros. Pero donde quiera que mirara, parecía que estaban siendo castigados por su fe en lugar de recompensados. Compartía algo de papaya sobrante. Era más grande que una pelota de fútbol jodidamente enorme, con una anciana local y ese fue un don de vista a Jesús en el momento de la acción para el líder de mi grupo juvenil. Estaba atónito. Todos allí estaban llenos de papaya, ¿qué se suponía que debía hacer? Tirarlo. No necesito que Jesús o la Biblia me digan que debo compartir mi comida extra con la mujer hambrienta. Fue algo que nunca se te pasó por la cabeza. ¿Por qué estás tan entusiasmado con mi acto básico de amabilidad? No rezo lo suficiente como para conseguir papaya sola. Fue porque se perdió la iglesia una vez el año pasado. Ella cantó el verso equivocado en el himno. Es ridículo. Metodista planteado. Cuando escuché que la gente cree que los asesinos, los pedófilos y otras personas horribles pueden ser salvados y aceptados en el cielo. Pero alguien que no tiene fe, pero que es una persona increíble y buena, sufrirá en el infierno por la eternidad. Esa es la estupidez más tonta que he escuchado. Incluso si eso es cierto. ¿Por qué querría servir a un Dios egoísta como ese? Un Dios que se preocupa más por que tengas fe en él que por ser una buena persona. Dame agonía eterna por eso. Esta fue una de las mayores realizaciones para mí. Que vi enviar gente buena al infierno como malvado, independientemente de la religión y que no quiero adorar algo que haga eso. Bingo. Crecí en el cinturón de la Biblia con amigos musulmanes. ¿Por qué Dios querría enviar a mi amigo al infierno para siempre? Oh cierto, eso no tiene ningún sentido. Del mismo modo castigar a una persona por la cultura en la que nació, que estaba completamente fuera de su control. Fui a un funeral hace unas semanas. El pastor predicaba que es genial ser una buena persona, pero ser una buena persona no te lleva al cielo. Necesitas fe en Dios y ser bautizado. Miles de millones de personas han caminado por esta tierra que han sido buenas personas que no han sido bautizadas y podrían no haber sabido acerca de Dios, todos pudriéndose en el infierno. Simplemente no tiene sentido. Todas las religiones diferentes no tienen sentido, si nací budista y lo seguí toda mi vida, mal. La religión correcta era XXXXXX. Gracias por jugar. Espero que encontremos vida en otros planetas, todas las religiones serían nulas entonces. El mundo estaría en crisis durante algunas décadas a medida que la gente perdiera su fe, pero luego lo superaríamos y seríamos mejores personas.